Saludos a todos. Quiero presentar a continuación el movimiento, lo que llaman Renovación Carismática Católica. Quiero abordar varias cuestiones, en especial indagaré tres preguntas. Primero, ¿qué es la renovación carismática? ¿Cómo surgió? Y si tiene reconocimiento oficial de la Iglesia. Es importante recordar cómo desde el fundamento bíblico se tiene la concepción del llamado Pentecostés. Como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, aparece en Hechos 2:42 el domingo de Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos junto a María en el cenáculo, pidiendo a Dios un Pentecostés para todos, esa promesa del Padre que había prometido Jesús cuando resucitó y antes de resucitar, que les iba a dar el Espíritu Santo a todos y que ellos serían, por la fuerza de ese Espíritu, serían los testigos de Cristo resucitado. Esa promesa se iba a cumplir en Hechos de los Apóstoles, donde nos habla de ese Pentecostés, de esa efusión del Espíritu Santo que recibirían, esa fuerza de lo alto que recibirían los discípulos cuando clamaran juntos en comunidad la presencia del Espíritu. Entonces vemos que hay un primer Pentecostés y ese es el Pentecostés bíblico. A lo largo de la historia de la iglesia se dieron unas controversias al interno de la iglesia que dieron como resultado la división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. De esta forma, la iglesia oriental se vio más orientada hacia la sensibilidad al Espíritu Santo, mientras que la iglesia occidental va a perder en gran parte esta sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Varias renovaciones se dieron en la historia de la iglesia. Entre ellas conocemos el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa que vemos aquí en la fotografía, Juan XXIII. Este Papa va a ser crucial en la renovación de toda la estructura de la iglesia, en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la devoción, en cuanto a la liturgia, en cuanto a la Biblia. Y este va a ser un preámbulo a lo que se llama renovación carismática católica. La renovación carismática católica nacerá no como un movimiento que se conoce actualmente, sino como, como una manifestación del Espíritu, una irrupción del Espíritu Santo. Se dice que el Concilio Vaticano, como dije anteriormente, es precursor de esa renovación carismática que inició en los Estados Unidos. Inició en un entorno universitario donde un grupo de estudiantes hicieron un retiro espiritual un fin de semana. Eran unos 8 o 12, de 8 a 12 personas. Esos jóvenes tenían una sed, una ansia por experimentar eso que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y siguientes. Actualmente esas personas que asistieron ese fin de semana a ese retiro son ya adultas mayores. Algunos de ellos viven en una casa de encuentros llamada el Arca de la Paloma, que se encuentra en Pensilvania, en Pittsburgh. La que vemos aquí en la imagen se llama Patty Mansfield o Patty Gallagher. Actualmente vive y forma parte de esta institución con sede en Roma, que representa a los laicos de la renovación carismática. Ella ha contado múltiples ocasiones el testimonio que se caracteriza por la experiencia espiritual de la irrupción del Espíritu Santo en la vida personal de cada uno de los que vivieron ese encuentro del fin de semana de Dukens. Desde allí, la experiencia espiritual se va a expandir por el entorno universitario. Hablamos del año 1967, 1968 y 1969, donde esas experiencias fueron contadas por los estudiantes a sus profesores y los encuentros fueron expandiéndose por todos los Estados Unidos. Es cierto que tuvo un preinicio, la renovación carismática, en los movimientos pentecostales, pero su origen exclusivo, su origen específico no se debe a los movimientos pentecostales. Esta renovación carismática, como les digo, inició de esta forma, que se caracteriza por los cantos alegres, y sobre todo la experiencia de lo que llamarán el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia donde se confirma el señorío de Jesucristo en la vida de una persona. No es exclusivo de la renovación carismática, porque el Espíritu Santo no se puede reducir su presencia a un grupo específico o a un determinado movimiento. Lo que pasa es que desde estas experiencias se puede decir que se puede denominar como el bautismo en el Espíritu Santo, pero cualquier persona puede tener esa experiencia de Dios. Experiencia caracterizada por la profunda conversión. Ellos hablan es una experiencia más profunda de fe,
Es una experiencia personal y íntima con la persona del Espíritu Santo. A lo largo de los años, desde el 1970 hasta los años 80, tuvo auge grande la renovación carismática, mediante a través de esos padres, de esos sacerdotes que tenían contacto con esos laicos y tenían su propia experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Este movimiento fue atrayendo más gente, más personas, y actualmente se dice que son 250 millones de personas conocido a Jesucristo por medio de la renovación carismática católica. Estas experiencias han sido contadas en múltiples ocasiones por las personas que vivieron ese retiro de fin de semana a lo largo del mundo. Que estas personas, muchos de ellos de verdad tenían la idea de que Dios estaba cerca, pero no tenían experiencia cercana con Dios. También obispos acogieron la renovación carismática y hubo un cardenal, el cardenal Joseph Swines, que se dedicó por completo a la renovación carismática cuando tuvo esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. Logró también reunir muchos obispos y teólogos y laicos y religiosos del mundo para poner las cosas en orden en cuanto al tema doctrinal de la renovación carismática, porque sí es cierto que pudo caer en excesos en el pasado. Se llegó a un acuerdo en una reunión que se dio en Bélgica, en Malinas. Esa reunión dio como resultado un documento que se llama Documento de Malinas, que es un documento base, doctrinal y pastoral de la renovación carismática. Escuchemos lo que dijo el Papa en esa ocasión. Dear sons and daughters, you are striving in union with the whole church for renewal, spiritual renewal, authentic renewal, Catholic renewal. Queridos hijos e hijas, están luchando junto con toda la Iglesia por la renovación espiritual, renovación auténtica, renovación católica, renovación en el Espíritu Santo. Nos complace ver signos de esta renovación, su gusto por la oración, la contemplación, la alabanza a Dios, la atención a la gracia del Espíritu Santo. Sabemos asimismo que desean abrir sus corazones a la reconciliación con Dios. Este es también el desafío de abrir sus corazones a sus hermanos necesitados. No existen límites para el desafío del Señor. Sí, queridos hijos e hijas, este es su día de gozo, pero también un día de resolución y determinación. Para abrirnos al Espíritu Santo y quitar lo que se opone a su acción y proclamar en la autenticidad cristiana de nuestras vidas cotidianas que Jesús es Señor. Y Juan Pablo II dirá: Long life for the charismatics. Larga vida a los carismáticos. The Church has seen the fruits of your devotion to prayer in a deepened commitment to holiness of life and love and the Word of God. La Iglesia ha visto los frutos de su devoción a la oración y un compromiso más profundo a la santidad de vida y un amor por la palabra de Dios. Hemos advertido con especial gozo el modo en que líderes de la renovación han ido desarrollando cada vez más una visión eclesial ampliada y han hecho esfuerzos para convertir a esta visión cada vez más en una realidad para aquellos que dependen de ellos para su guía. Y asimismo nosotros hemos visto signos de su generosidad en compartir los dones de Dios con los desafortunados de este mundo en justicia y caridad, para que todas las personas puedan experimentar la dignidad preciosa que es suya en Cristo. Aunque el siglo pasado estuvo marcado por algunas de las páginas más tristes de la historia, estuvo al mismo tiempo sembrado de maravillosos testimonios de avivamiento espiritual y carismático en todas las áreas de la vida y actividad humana. Espero firmemente que el Espíritu Santo encuentre una acogida cada vez más fructífera en los corazones de los creyentes, de manera que la cultura de Pentecostés, tan necesaria en nuestros tiempos, pueda extender. Ahora escuchemos por último lo que dice el Papa Francisco
a la renovación carismática. Estamos tentados de creer que somos los dueños de la gracia, no los dispensadores de la gracia. La gracia no se compra, es gratuita, es gracia. Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Es la catequesis. Es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida. Y se los hablo de experiencia. Cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia, era curita joven. Y me daba mucha rabia, mucha rabia. Me parecía que todos tenían algo en la cabeza. Y una vez en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que hoy día algunos cristianos convierten el Espíritu Santo en una scuola do samba. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Una gracia, una gracia.